Buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos nuevamente en este curso de estadística en línea, en este caso para traer un caso práctico para datos agrupados. Recuerden que estamos trabajando para datos agrupados de la moda y la desviación media. En un video anterior estuvimos trabajando la media y la mediana, y estuvimos trabajando esas dos medidas de tendencia central con esta tabla de frecuencias que tenemos aquí. Recuerden que ya hicimos el cálculo. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la moda. Recuerden que la moda es el dato que más se repite, o esa es su interpretación para datos no agrupados. En la fórmula tenemos que la moda es igual al límite inferior de la clase modal, es decir, debemos identificar en qué clase, es decir, en qué renglón se encuentra ubicada nuestra moda. Además de que tenemos unos factores que son delta 1 y delta 2. En este caso es la letra griega delta, pero en su versión minúscula. Cuando estamos hablando de delta o delta, por lo general en la matemática se utiliza para simbolizar un cambio. En este caso, delta 1 es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia premodal. Estamos hablando que la frecuencia modal va a ser la frecuencia de la clase en la cual se encuentra la moda, mientras que delta 2 es la frecuencia modal menos la frecuencia posmodal, ¿cierto? Y el intervalo es el ancho que tiene cada clase. Bien, entonces lo primero que debemos identificar nosotros es cuál es la clase en la cual se encuentra la moda. Nosotros nos vamos a nuestra tabla. Para nosotros poder determinar en qué clase se encuentra la moda, debemos fijarnos en la clase que mayor frecuencia tenga. La clase que mayor frecuencia tiene es la número 3. Por tanto, nuestra frecuencia modal va a ser 14. Vamos a seleccionarlo por aquí. Nosotros podemos pasar al cálculo. Resulta que nos preguntan cuál es el límite inferior de la clase modal. Nosotros nos vamos a la tabla y vemos que el límite inferior de la tercera clase es 3. Podemos reemplazar aquí. Límite inferior de la clase modal, 3. El intervalo lo podemos hacer viendo la distancia que hay entre todos los límites inferiores y los límites superiores. Con solo verlos podemos darnos cuenta de que en este caso es 1. Entonces tenemos frecuencia modal menos premodal, que es delta 1. Entonces tenemos 14 menos 5. ¿Sí? Tenemos 14 menos 5. Tenemos delta 1 aquí abajo también. Y tenemos 14 menos 5. Y delta 2 es fijarnos en la frecuencia posmodal. Es decir, esta es para la premodal. ¿Cierto? Y esta es para la posmodal. ¿Sí? Entonces, 14 y 4. Entonces tenemos aquí 14 menos 4. Bien, entonces esta va a ser la ecuación para que nosotros podamos determinar nuestra moda. Entonces vamos a sacar nuestra calculadora y tenemos que 9 sobre 9 más 10, es decir, sobre 19, sobre 19 por 1, pues queda lo mismo, más 3 es nuestra moda. En este caso nuestra moda es igual a 3.47. Es igual a 3,47. Vamos a bajarle un poco el tamaño de letra. Listo. Aquí tenemos nuestra moda. ¿Sí? Nuestra moda. Puede haber una situación
puede haber una situación. Aquí tenemos nuestra distribución de frecuencias. Vamos a suponer que aquí no fuera 14, sino que el 14 estuviera al final. Si el 14 estuviera al final y nosotros no tenemos una distribución, perdón, no tenemos una clase debajo de la clase número 4, no tenemos una clase número 5, entonces, ¿cómo haríamos en ese caso con la frecuencia posmodal? Pues en ese caso la frecuencia posmodal sería 0. Lo mismo que si nuestra frecuencia modal estuviera en la primera fila. Si estuviera en la primera fila, la frecuencia premodal sería 0. Pues eso depende del caso que nos esté tocando. Eso en caso de que pues les toque una situación pues parecida. Listo. Entonces, además del cálculo de la moda, vamos a realizar el cálculo también de la desviación media. La desviación media nos dice, ¿sí?, que la desviación media es igual a las marcas de clase menos la media. Estas barritas que están aquí implican valor absoluto, es decir, que se le quita el signo al valor con el cual estamos trabajando y solo queda la magnitud. Y eso se multiplica por las frecuencias absolutas. Y al final vamos a dividir, porque nos están hablando de desviación media, es decir, en promedio, cómo están alejados los datos de la media. Recuerden que ya esta es una desviación esta es una medida de desviación, no como las anteriores, que eran medidas de tendencia central. Entonces, o de variabilidad, como también se le conoce. Entonces, vamos para ella, lo mejor es utilizar una tabla. Nosotros recuerden que en el video anterior calculamos la media para este grupo de datos y llegamos a la conclusión de que la media es 3. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros vamos a tomar la marca de clase, en este caso 1.5, menos la media, 3. En este caso eso nos da menos 1.5, pero la idea es solamente tomar el valor positivo, multiplicamos por menos 1, porque le estamos aplicando el valor absoluto, y eso lo multiplicamos por la frecuencia, ¿sí?, por 7. Eso es igual a 10.5, ¿cierto? Tomamos el segundo, 2.5 menos 3, ¿sí?, eso nos da menos 0.5 por 5. En este caso, eso nos da 2.5, pero 2.5 positivo porque recordemos que pierde el signo. Ahora tenemos 3.5 menos 3, ¿sí?, por 14. Eso nos da 7. ¿Sí? 4.5 menos 3 por su marca de clase que es 4, y eso nos da 6. Entonces aquí vemos la marca de clase de cada uno de los renglones menos la media por la frecuencia absoluta de cada una de ellas. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora debemos hallar la sumatoria de esos valores que hallamos. 10.5 más 2.5 más 7 más 6, ¿cierto? Eso es igual a 26. 26 nos está dando la sumatoria. Y ese 26 lo vamos a dividir entre el número de datos. Entre el número de datos, recuerden que es 30, eso lo podemos comprobar pues en la frecuencia acumulada, ese 30. Entonces, 26 sobre 30. Y eso nos da 0.87. Qué pena, no podía escribir 0.87. ¿Por qué 0.87? Bueno, porque estamos haciendo la aproximación a dos cifras. Y mis queridos estudiantes, es el cálculo para la desviación media y la moda, un caso práctico. Entonces nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.